Estas son las 6 veces que Ilia Topuria se convirtió en una bestia. Con un récord profesional invicto de 16 victorias y 0 derrotas en solo 8 peleas en UFC, Ilia Topuria se ha apoderado de la división de peso pluma de UFC, convirtiéndose en el campeón en el proceso. Título que defendió recientemente en UFC 308 contra un peligroso ex campeón llamado Max Holloway. Pero, ¿cómo llegó a esta posición en tan poco tiempo? Bueno, comencemos con la segunda pelea de Ilia en UFC. Ilia ingresó a la UFC en 2020 como un prospecto invicto, con 8 victorias y 0 derrotas después de que un atronador nocaut a Stefan Goncalves en Brave Combat Federation 29 le consiguiera un contrato con la UFC. Por impresionante que fuera su última pelea fuera de UFC, su debut en UFC contra Youssef Zalal en 2020 no fue tan emocionante, ya que luchó hasta obtener una victoria por decisión unánime. Pero después de que los fanáticos no mostraran interés extra en Ilia después de la actuación de lucha libre, rápidamente se dio cuenta de que necesitaba dar un paso más y lanzar fuegos artificiales para llamar la atención, así que más tarde ese año, Ilia se aseguró de mostrar un lado diferente de su juego para su segunda pelea en UFC. Cuando se enfrentó a Damon Jackson en UFC Vegas 16. En la pelea, Ilia demostró que estaba a un nivel superior a Jackson al lanzar combinaciones poderosas, y apenas 2 minutos después del primer asalto, derritió por completo a Jackson con un gancho de derecha asesino al final de una combinación. Fue entonces cuando los fanáticos notaron por primera vez el verdadero poder de golpeo de Ilia. Con una actuación tan brutal como esa, Ilia se metió en problemas con Ryan Hall, al menos en el papel. Pero lo que sucedió dentro del octágono solo reafirmó que Ilia realmente era un luchador de verdad. Hall llegó con mucha expectativa debido a sus impresionantes habilidades en BJJ, pero Ilia no vio nada en su juego que representara una amenaza real para él. En UFC 264, Ilia demostró que tenía razón cuando evitó inteligentemente cualquier pelea en el suelo, ya que Hall intentó demasiadas volteretas y manari, y con solo 20 segundos restantes en el primer asalto, Hall perdió el equilibrio después de fallar una patada giratoria hacia atrás, antes de que Topuria se abalanzara rápidamente sobre su oponente en el suelo y dejara al luchador de BJJ inconsciente. Este también fue el momento en que Ilia comenzó a mostrar su confianza en sí mismo, prediciendo que sería el cabeza de cartel de eventos importantes. Y aunque Ilia ya estaba ganando el carisma y el talento de una superestrella, todavía no se había enfrentado a una prueba realmente difícil, y su siguiente pelea fue una que casi le dio su primera derrota. Unos meses después de vencer a Hall, Topuria reservó una pelea contra el héroe local Jai Herbert en UFC Londres en marzo de 2022, y su viaje a la capital de Inglaterra estuvo lleno de caos cuando participó en una pelea salvaje con Paddy Pimblett en un hotel. Solo unos días antes de la pelea, Ilia parecía más preocupado por la disputa de Pimblett fuera de la jaula que por concentrarse en su pelea con Jai Herbert, y Herbert estaba ansioso por sacar provecho de esa distracción. Herbert casi le hizo pagar a Topuria por pasarlo por alto cuando derribó al georgiano con una patada a la cabeza. Pero afortunadamente, las habilidades de lucha de Topuria fueron útiles, ayudándolo a asegurar un derribo crucial para sobrevivir al susto inicial. En el segundo round, Topuria ajustó su estrategia. Comenzó a encontrar su alcance. A medida que ganaba confianza, comenzó a aumentar la presión. Aproximadamente, al minuto de iniciado el segundo round, Topuria atrapó a Herbert contra la jaula y le asestó uno de los golpes de derecha más desagradables en la historia de la UFC para convertir a su oponente en gelatina.
Fue otra gran victoria para Topuria. Incluso el propio Topuria se sorprendió por el alcance de su propio poder. Con cada victoria dominante, Topuria se acercaba cada vez más a una oportunidad por el título. Pero estrellas en ascenso como Brice Michei también estaban en el mismo camino. Así que cuando los dos se enfrentaron en UFC 282, los fanáticos esperaban una pelea muy reñida. Antes de la pelea, Brice estaba listo para todo. Estaba listo para dar una paliza. O eso, o estaba preparado para recibir una. Topuria no perdió tiempo en darle una paliza a Brice al conectar una combinación dura segundos después de iniciada la pelea que hizo tambalear momentáneamente a su oponente. Michei intentó responder con derribos, pero luchó por obtener un control real. Topuria continuó conectando golpes fuertes en el segundo asalto, poniendo a prueba la resistencia de Michei y finalmente derribándolo. Con una presión implacable, continuó el ataque hasta que logró un derribo propio. A partir de ahí, Topuria aplicó con destreza un triángulo de estrangulamiento, obligando a Michei a rendirse y ampliando su récord a 13 victorias y 0 derrotas, después de otra victoria por decisión dominante. Ilia sabía que estaba a un solo paso del título, pero antes de llegar a la pelea por el campeonato, tenía que superar a un oponente peligroso, Josh Emmett. Emmett era un veterano con manos pesadas, capaz de noquear a cualquiera con un solo golpe. Pero en UFC Jacksonville, Topuria hizo que pareciera un peleador amateur. Desde el inicio, Ilia se adueñó de la pelea, mostrando un nivel de boxeo milimétrico, combinaciones precisas y una defensa impecable. A lo largo de los 5 asaltos, Topuria castigó a Emmett sin piedad, derribándolo en varias ocasiones y dejándolo al borde del nocaut en múltiples momentos. La única razón por la que la pelea no terminó antes fue por la increíble resistencia de Emmett. Pero al final, Ilia obtuvo una dominante victoria por decisión unánime. Fue una actuación tan impresionante que dejó claro que no había nadie en la división que pudiera detenerlo. Con esta victoria, Topuria selló su destino como el próximo en la fila para el título. 23, Bruce Buffer now to make it official. Ladies and gentlemen, referee Mark Goddard's called a stop to this contest at 3 minutes, 10 seconds of round number 2. Declaring the winner. Y el resto es historia. Topuria desafió al entonces campeón Alex Volkanovski, afirmando que nadie en la división de peso pluma de la UFC podía igualar sus bestiales atributos. Con 6 victorias consecutivas en la UFC, Topuria era una fuerza a tener en cuenta, lo que llevó a la UFC a tomar la decisión inteligente de emparejarlo contra Alex Volkanovski en la UFC 298. Como campeón con 5 defensas exitosas del título, Volkanovski llegó a la pelea como el favorito, pero el mundo de las MMA estaba al borde de presenciar una demolición histórica. De cara a la pelea, Ilia rebosaba de tanta confianza que a muchos les recordó a Conor McGregor. Topuria incluso le lanzó un golpe a Volkanovski llamándolo viejo, lo que el australiano aceptó hilarantemente al presentarse a la conferencia de prensa vestido como un abuelo. La conferencia de prensa estuvo llena de energía, con Topuria diciéndole audazmente a todos que él iba a ser el nuevo rey. Shut up. I think this old man needs this young fella a lesson. What do you reckon? Hey, you see how he came dressed? You already know what's going to happen. You just came ready for the retirement. Y disparando contra el campeón y la multitud, el georgiano se entregó por completo, haciendo grandes afirmaciones y predicciones que llevaron a muchos a creer que simplemente era un peleador arrogante que buscaba una lección de humildad. Topuria puso su dinero donde está su boca cuando entró en la jaula, entrando al octágono e intercambiando golpes con Volk en el primer asalto, antes de asestarle un derechazo aplastante que envió al campeón al olvido en el segundo asalto. Desde que ganó el cinturón, Ilia se inclinó por completo hacia el personaje de villano, llamando a toda la división de peso pluma y poniéndolos sobre aviso. It's a surprise for a lot of people, but for me, it's like I knew it. I said it and I did it. Estas fueron las ocasiones en las que Ilia Topuria se convirtió en una bestia.
Si disfrutaste el video, déjanos un like y suscríbete para más contenido épico sobre MMA. Ahora dime en los comentarios, ¿crees que Ilia Topuria podrá mantenerse como campeón por mucho tiempo o quién crees que será el próximo en destronarlo? Nos vemos en la próxima entrega. Hasta la próxima. Y recuerda, en la jaula, solo sobreviven los verdaderos depredadores. Nos vemos.